Continúa la noche, damos comienzo ahora a Canal 9 Campo y lo hacemos dándole la bienvenida al director gerente de Copiso, Pascual López. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Un placer tenerla aquí, por supuesto. Muchas gracias. Yo también estoy encantado. Somos un medio de comunicación relativamente nuevo, somos muy jóvenes, por lo tanto llegamos a una nueva audiencia y nos gustaría, si pudiera ser, Pascual, que nos resumieses un poco la historia de Copiso, en qué momento nace, el porqué, el contexto en el que se encontraba en ese momento y cómo ha ido evolucionando hasta ahora, que se encuentra o se sitúa como la primera empresa de Soria en facturación, que es algo bastante importante a nivel provincial. Hombre, ojalá hubiera empresas que facturaran más que nosotros. Esa es una desgracia que tenemos en Soria, que la primera empresa sea del sector primario, ¿no? Quiere decir que hay poco más que nuestro sector. Sí que los hay, pero un poco nosotros en lo que es el sector primario sí que somos una empresa potente y jugamos en primera división a nivel nacional. O sea, somos una empresa muy reconocida y valorada no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional. Sí. Sin embargo, pues en otros sectores, lamentablemente, no hay empresas de este nivel. Pues, ¿cuándo nace Copiso entonces? Sí, Copiso nace en los años 60, entonces hubo nace motivada por la situación política de entonces, que hubo un plan para fomentar el desarrollo de cooperativas a nivel de toda España, y aquí en Soria hubo el acierto, desde el principio, de enfocar este tema como hacer una cooperativa de nivel provincial. O sea, no en otros sitios lo que se hicieron es muchas cooperativas a nivel local, en cada pueblo se hacía una pequeña cooperativa, o sea, y sin embargo aquí en Soria el tema se enfocó ya muy bien desde el principio porque se focalizó hacia una cooperativa más grande y de envergadura provincial, ¿no? Esto ha sido un poco la clave del éxito del desarrollo posterior de Copiso, porque si las cooperativas se hubieran dirigido en ese momento hacia hacer cooperativas locales, hubiera sido un fracaso como ha sido en muchos otros sitios de España, ¿no? En principio surgió para dar servicio a los agricultores y en principio a los ganaderos. En Soria había una incipiente industria ganadera que a la sombra de industrias cárnicas que se desarrollaron en aquellos momentos en la zona de Olvega y en la zona de Almazán e incluso de Soria. Entonces, estos ganaderos se unieron para conseguir negociar o hacer el pienso en conjunto. A partir de aquí ya surgió también la sección agrícola, es decir, los agricultores empezaron también a unir alrededor de los ganaderos y siempre se mantuvieron dos secciones separadas, lo que eran los agricultores y los ganaderos. Los agricultores lo que necesitaban era servicios para abastecerlos de insumos, básicamente de semillas, de abonos, y luego ya se empezó a trabajar en la comercialización de la producción. Soria es una provincia agrícola, pero por sus condiciones, estamos a más de 1000 metros de altura, es una provincia básicamente cerealista, de cereales de invierno de secano. O sea, aquí lo que se coge básicamente es trigo y cebada, y para gestar, o sea, no para transformar, sino para comercializar ese trigo y la cebada, pues es para lo que entonces se generó Copiso, ¿no? Sería una de las ventajas con la que cuenta todos los socios que forman parte de Copiso. Sí, claro, ese tema, lo que ha ido, claro, el tema de la comercialización, en su momento era un tema, date cuenta que los agricultores que había en aquel momento eran agricultores pequeños. Muchas veces el tema de comercializar ellos por sí mismos su cosecha era muy atractivo porque había mercados, había lonjas, esto permitía cierto juego. Sin embargo, claro, con el tiempo esto se ha ido profesionalizando mucho más y los canales de comercialización son más complicados. Entonces, claro, en el tema de la comercialización de cereal es una de las líneas de negocio donde más hemos crecido. Es un servicio para los socios, pero que se complementa muy bien con la fábrica de piensos. Date cuenta que el principal consumidor de cereal que hay hoy en Soria es la fábrica de piensos, que también es de Copiso. En su día, la fábrica de piensos y la sección agrícola eran diferentes, había cierta tensión entre agricultores y ganaderos, pero se buscó una fórmula para compatibilizar las dos cosas, de manera que hoy no hay secciones, los propietarios de la fábrica son igual los agricultores que los ganaderos y todos los beneficios que genera la actividad
de la fábrica y la actividad ganadera alrededor del cereal que se produce aquí repercuten en la renta y en la cuenta de explotación de todos nuestros socios, igual agricultores que ganaderos. ¿Se podría decir entonces eso de que el agricultor de Copiso cultiva cerdos? Porque... Sí, así es. También, date cuenta que los cultivos de secano tienen un problema importante que es la irregularidad. Dependemos mucho de que llueva o no llueva. Así que es cierto que en los últimos años parece que el tema ha venido bastante bien y las cosechas han sido bastante buenas, pero hay años que somos deficitarios, digamos que la fábrica tiene que comprar cereal fuera, y hay años como este pasado pues que somos bastante excedentarios. El hecho de utilizar una parte importante en la fábrica de piensos y luego los excedentes comercializarlos nos da también un juego en el mercado muy bueno. O sea, podemos defender nuestro producto muy bien en el mercado, pues porque nosotros ya sabemos que vamos a tener un consumo regular y podemos comprar, vender. O sea, estamos en una situación en el mercado muy favorable a la hora de defender nuestros productos. La verdad que el diseño de Copiso en los años se ha ido perfeccionando y hoy creo que hemos llegado a una situación de equilibrio pues que muy buena. Es una empresa que está muy bien enfocada y yo creo que tenemos un futuro muy halagüeño. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Por los datos que fuera de cámara me ha estado dando. Me alegro que lo creas. Así que enhorabuena por esa parte. Además, Copiso fue pionero en integrar el sistema de integración, valga la redundancia. Sí, mira, cuando te he dicho antes lo de las explotaciones de porcino, que sí, entonces casi todas las granjas de cerdos estaban dentro de los pueblos. Había pueblos donde vivían más cerdos que personas. Muchos de ellos vivían en la parte baja de las casas. Había pueblos que todo el mundo tenía 2, 3 cochinas. Unos vendían lechones, otros los engordaban. Este tipo de explotación, que era muy abundante, entonces, esta gente, esos cerdos, luego los cargaba en un remolque y los llevaba al matadero, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que la presión sobre ese tipo de explotación, que eso se da en los años 80, se funcionaba así, se fue eliminando en favor de trasladar las explotaciones porcinas fuera del casco urbano y ya dimensionándolas de otra manera. O sea, la gente ya, en lugar de que el ama de casa criara una cochina con los restos, pues ya lo que se hicieron granjas que se profesionalizaron, por lo menos había una persona, un puesto de trabajo, y ya se hizo fuera del casco urbano. Y este sistema de explotación fue creciendo a la sombra de las cárnicas que te he dicho antes. O sea, esta gente tenía cerdos porque luego los cargaba en el remolque y los llevaba al matadero y los mataba. Hubo un momento determinado, a finales de los 80, que los mataderos, o en principios de los 90, esta industria cárnica que se había ido generando en Soria fueron cerrando. O sea, primero se vendió, luego pues el matadero de Olvega desapareció, en Soria también, y entonces el tema de la logística para enviar los cerdos a mataderos se complicó mucho. Ya no era viable que uno cogiera 10 cerdos y los llevara con su remolque, había que organizar lo que es la estructura de ventas. Y a partir de ahí Copiso empezó con la comercialización, o sea, coordinando los ganaderos para vender los cerdos fuera, y ya tuvimos que buscar que las explotaciones se dimensionaran de manera que ya los lotes de animales pudieran llenar un camión completo para ir a matadero, porque si no los costes era inviable. Entonces hubo que dirigir a la gente a que se especializara o bien en producción de lechones o bien en engorde. Esto ya requería inversiones grandes, con lo cual la gente, por no asumir riesgos, prefería entrar en el sistema de integración amparados con Copiso, y ya dejaron ellos, o sea, el negocio, ellos siguieron trabajando, se metieron en explotaciones ya más viables, bien dimensionadas, y la gestión empresarial pasó a Copiso, a la estructura de Copiso, que es la de todos los agricultores y ganaderos de Soria, y ellos se integraron. Trabajar simplemente, ¿no? Trabajar, no hay riesgo, porque en aquellos años también había mucho riesgo. El porcino tenía altibajos, había gente pues que si entraba en una mala época se podía llegar a arruinar, ¿sabes? Entonces, de esta manera el riesgo se diluía en todo lo que es la sociedad, en todo lo que es la cooperativa, y sus negocios eran perfectamente viables. Este tema fue creciendo, de manera que hoy prácticamente el 90% del pienso que fabrica Copiso
es para integraciones porcinas. integradas. Sí, la mayor parte de los ganaderos hoy, salvando los ganaderos de rumiantes, de extensivo, de vacuno, los de porcino, pues en un 90 y pico % están integrados. Pascual, en ese caso eran los ganaderos o ganaderas, imagino que habrá también alguna, sí. los que se ponían en contacto con Copiso, o Copiso le daba la opción viendo las circunstancias que estaba viviendo. No, bien, esto luego ya, una vez que se establece este mecanismo de integración, es muy atractivo para todas las partes. Muchas veces jóvenes que se querían quedar en el pueblo y vieron un poco como una vía de salida, o muchas veces en Soria se da la circunstancia de para compatibilizar la actividad agrícola. Date cuenta que la actividad agrícola da mucho tiempo libre y además de esta manera, teniendo una granja, tenías abono para evitarte el gasto en nitrato y además pues tenías, o sea, la actividad el hijo ya se quedaba, montaba este negocio sin riesgo, porque el riesgo lo asume Copiso, y de esta manera se ha ido creciendo desde hace ya muchos años. Esto ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 20 años. Ahora ya el tema va a ser mucho más complicado, los temas, ya los permisos para hacer granjas y todo esto, pues bueno, cada vez van a ser, el crecimiento ya a partir de ahora yo creo que va a ser muy limitado. ¿Por los requisitos medioambientales se refiere? Sí, porque y además, sí, hoy más que los requisitos medioambientales, el primer limitante que tenemos nosotros aquí en Soria es la población. O sea, es decir, los pueblos están muy deshabitados. Casi todas las iniciativas que había ya están, o sea, ya queda muy poca gente que tenga vocación de tener granja que no la tenga ya, no, y los pueblos no van a ir a más. O sea, ese es el principal problema que tenemos demográfico. O sea, en la gente que habita en el medio rural ya hay pocas iniciativas potenciales, ¿no? Y luego, bueno, pues los que ya tienen estructuras, pues hombre, los crecimientos, cada vez los motivos medioambientales pesan y va a ser más complicado pues hacer proyectos nuevos, es evidente. Aquí y en casi todos los sitios. Voy a aprovechar ahora que estamos hablando del tema de las granjas de cerdo. Desde hace ya meses escuchamos el término macrogranja, sobre todo en la época de elecciones. Yo quería preguntarle a Pascual si Copiso coincide con el uso de la terminología macrogranja. Vamos, la terminología de macrogranja ya en sí es un término peyorativo, ¿no? Esto es una cosa que no está definido en ningún sitio. Hay gente que sí, que ya a posteriori se ha inventado definiciones, pero esto no existe. Vamos a ver, desde el año 2000 en porcino está regulado cuál es el tamaño máximo de una explotación porcina. En otras especies no, y a lo mejor probablemente eso ha sido un fallo, la falta de regulación de otro tipo de granjas. En porcino, desde el año 2000, el máximo de UGMs que puede haber en una explotación son 820 UGMs. 820 UGMs aproximadamente es una granja de unas 2.600 cerdas. En China se están haciendo granjas de 80.000 cerdas, es decir, seguramente el término de 80.000 cerdas frente a 2.500, aquello igual sí que yo me atrevería a decir que aquello sí una macrogranja, ¿sabes? Pero el tamaño, una macrogranja es una estructura más o menos para hacer viable el trabajo del personal. O sea, antes, cuando te hablaba yo de estas granjas subsistían porque había una persona esclava que trabajaba 12 horas al día, todos los días del año, no podía muchas veces ir ni a la boda del hijo porque tenía que estar en la granja. Hoy en este tamaño de granjas ya hay equipos de trabajo de 14, 16 personas, con turnos, no solo ha mejorado infinitamente el bienestar de los animales en las granjas de hoy respecto a las que había, sino que el bienestar de la gente que cuida a los animales también. Compatible con la vida familiar, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Con la vida familiar, con la gente ya... En unas granjas de estas tú puedes tener lavandería, tienes comedor, o sea, hay una serie de instalaciones y de servicios para el personal que trabaja en ella dignos. O sea, ya la imagen del ganadero oliendo, esto ya ha desaparecido afortunadamente. Este tipo de granjas, entonces, podría decirse que tiene buen recorrido, podría tener buen recorrido en la provincia, manteniendo esas distancias con las zonas más despobladas. Nosotros siempre, todos los proyectos, hay dos prioridades. Uno, el tema de la bioseguridad. Nosotros
en Soria valoramos muchísimo la bioseguridad, es que de un núcleo a otro haya mucha distancia, o sea, que no se nos pueda contaminar una granja con virus procedente de otras explotaciones del entorno. Cuanta más distancia haya de una granja a otra, mejor. Lo primero, que a la hora de seleccionar una ubicación, la primera prioridad es la bioseguridad, que podamos garantizar que en el entorno no hay granjas. Segundo, igualmente importante, es la capacidad de gestionar los estiércoles en el entorno. Van las dos ligadas, porque si no hay granjas y le hacemos una zona agrícola con muchas hectáreas de terreno sobre los que poder gestionar los purines, esto supone que podemos perfectamente hacer una política o una gestión correcta de los purines utilizándolos en el momento adecuado, a la dosis adecuada, como abono orgánico, en lugar de los abonos inorgánicos de síntesis, que hoy se han puesto carísimos. Ya te comentaba antes que se ha multiplicado el precio por 3, con lo cual el poder utilizar los abonos orgánicos como fuente de nitrógeno para los cultivos, además en esos cultivos volveremos a producir trigo y cebada, que será el que con lo que haremos luego el pienso. O sea, es este proceso de economía circular, es decir, los restos de la digestión de los animales van al campo, con ellos abonamos el campo y tenemos otra nueva cosecha. Esa es un poco la clave de todo esto, pero para eso necesitamos que el purín sea una riqueza y no sea un problema. En los años 60, que se hicieron muchas granjas en zonas muy concentradas sin base agrícola, pues bueno, eso es un problema muy serio y ese problema habrá que resolverlo o habrá que cerrar granjas que no están ubicadas donde tienen que estar, pero no hay que no confundir el problema, no es el mismo. Sí que es cierto que hubo unos años que se creció incontroladamente, estaba este tema sin regular, y el purín, para el que lo tenía, si no tenía tierras, pues era un problema, tenía que buscar la manera de deshacerse de él, pero eso es lo que hay que evitar, hay que buscar que el purín se le pueda sacar un valor añadido, y hoy, a los precios que se han puesto los abonos inorgánicos, el valor añadido del purín es indiscutible, o sea, hoy es un elemento más a valorizar en una explotación ganadera. Sobre todo, me interesa que saque a la luz este tema, porque se está escuchando mucho, sobre todo en las provincias en las que está previsto o se plantea establecer este tipo de granja, temen a la contaminación. Sí, bueno, pero eso sería en función si no se mantiene esa medida, ¿no? Como te he dicho, en Soria, en la provincia de Soria, se utilizan aproximadamente unas 30.000 toneladas de nitrógeno inorgánico. O sea, de lo que se abona, todo el nitrógeno que se utiliza, porque el nitrógeno es necesario para que crezca, o sea, es imprescindible para que haya cosecha. El nitrógeno, ya te he dicho, es la base de los aminoácidos. O sea, las plantas succionan el nitrógeno y con ello generan su estructura, o sea, los ladrillos que forman parte de la estructura de las plantas y que luego forman parte de la estructura de los animales que las consumen, ¿no? Entonces, en Soria se gastan unas 30.000 toneladas de nitrógeno, de los cuales 2.000 aproximadamente o 2.500 son procedentes del estiércol. Es decir, el tema y el nitrógeno del estiércol no es más contaminante que el nitrógeno inorgánico. Es decir, sí que hay mucho campo para incrementar el ratio entre nitrógeno orgánico y nitrógeno orgánico. Además, el nitrógeno orgánico aporta muchas más cosas aparte de nitrógeno. Aporta materia orgánica, que es una cosa de la que los suelos en nuestra tierra escasean mucho. Cuando se enriquece la tierra con materia orgánica, la tierra con materia orgánica hace también de sumidero de CO2. Es decir, las ventajas de los abonos orgánicos sobre los inorgánicos son incuestionables. Otra cosa es que, claro, el problema que tienen los purines es que cuando se aplican, pues huelen, y los abonos inorgánicos no huelen. Entonces, claro, ya en cualquiera que está en el entorno, lo que sí que hay que lo que es abonar con abonos orgánicos, hay que hacerlo bien, en el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, y lo que no hay que intentar, pues, dejarlo a ras de suelo, enterrarlo. Somos conscientes de que tenemos que vivir todos y que no puede ser que las molestias, todas las actividades producen cierto tipo de molestias, pero tenemos que hacer compatibles las molestias que pueda ocasionar esto, que básicamente es
cuando se aplican como abono en la tierra, los días que dura esto, los tenemos que hacer compatibles con otro tipo de actividades. Eso es incuestionable. Aquí tenemos que vivir todos. En Soria si somos 90.000 habitantes, que somos 9 por kilómetro, y lo que no podemos es sobrar la mitad de los que estamos aquí. Pues somos pocos. Es cuestión de organización. Pero se pueden hacer, para que te hagas una idea, en Soria somos 9 habitantes por kilómetro cuadrado y tenemos aproximadamente 45 cerdos por kilómetro cuadrado. Pero es que en Holanda, que es un país que tampoco es un país tercermundista, es un país pequeño, pero en Holanda hay más de 300 cerdos por kilómetro cuadrado y hay 400 personas por kilómetro cuadrado. Y todos conviven, no sé, ¿sabes? Y hay sitio para turismo, hay sitio para muchas actividades. No podemos pensar que en una provincia tan poco poblada como la nuestra sean insalvables estos problemas, ¿no? La magnitud, muchas veces las cosas hay que ponerlas en situación para darnos cuenta de cuál es la magnitud, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y es bueno también que lo diga, que todos los espectadores pues sean conscientes de los términos que estamos hablando y de las cantidades también. Sí, por eso, porque decías, oye, eso parece mucho, 45 ceros, pero bueno, no sé si es mucho o poco, pero 300 es mucho más, es mucho más que 45, ¿sabes? Como muchas veces hablan con el agua. El agua en toda la provincia de Soria, entre personas, animales y regadío, pues consumimos 7 hectómetros cúbicos. Y digo, es mucho, pero en Madrid consumen 480. Eso es mucho más. Digo, claro. 7 es mucho, pero 480 es mucho más que 7, ¿sabes? Por eso que las cosas, si no se ponen, si hablamos de números absolutos, si no se relativizan, pues muchas veces se puede hacer mucha demagogia con números, ¿eh? Aparte, Copiso, a pesar de ser un sector al que se le mira con lupa, no le faltan proyectos. Tengo aquí uno apuntado, que pronto se va a abrir una importante granja en Portillo. Ah, bueno, y ya se ha abierto ya. Bueno, ya se ha abierto. Ayer me mandaron las primeras fotos. Esto que te decía antes de la bioseguridad, en Soria, afortunadamente, disponemos de parajes con un nivel de bioseguridad. Pues, hay ubicaciones donde en 20 kilómetros a la redonda no hay ni pueblos, ni pueblos habitados, ni granjas. Esta bioseguridad nos garantiza que lo que hagamos, lo que metamos allí, lo podemos mantener con como en una isla, como unos niveles de sanidad, pues que no se tienen por qué deteriorar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto nos hace a nosotros muy atractivos para montar núcleos de selección genética. ¿Vale? Un núcleo de selección genética, es donde se hacen, son granjas que se destinan a hacer animales, hacer cerditas, que serán las madres de las cerditas que luego irán a las granjas. Es decir, en este núcleo se van a seleccionar varias líneas genéticas, lo hacemos en colaboración con una empresa que se llama PIC, que es la empresa de genética más importante del mundo, y este va a ser un núcleo de selección genética desde el que se distribuirán cerditas abuelas a todos los núcleos de multiplicación de Europa, ¿vale? Estoy hablando desde Alemania, Polonia, ya esta granja ha venido a verla ya gente de toda Europa y de parte ¿Sí? Porque van a ser potenciales clientes de genética y claro, pues dónde está la granja, las garantías de bioseguridad que les podemos aportar son temas que los tienen que venir a ver, si no, no se lo van a... lo tienen que ver para luego ser clientes, ¿no? Entonces, este núcleo, ya tenemos otro núcleo de genética en Cabanillas. Ese es un núcleo multiplicador, este va a ser un núcleo de selección desde el que proveeremos las mejores cerdas a Cabanillas y luego llevaremos cerdas al resto de Europa, que serán las madres de las que luego serán cerditas de granjas convencionales. Es un poco complicado, pero bueno, esto es un tema... Está todo estudiado y planificado. Sí, no, todos los negocios son, si entras en ellos a fondo, son bastante más complicados de lo que parece. Sí. Decimos que hoy lo abrimos en Portillo, pero no sé si tenemos en mente ya alguna otra zona en la que se pueda establecer. Hoy este es el último proyecto que tenemos aquí a este nivel en Soria. Tenemos un proyecto en Cuenca, que también es una granja, esa ya es una granja de producción, se llenará a partir de aquí, de Portillo. Esa está en la provincia de Cuenca, ¿eh? Y luego, ya no te he dicho, nosotros, nuestro centro de neurológicos, Soria,
pero nosotros tenemos ya actividad ganadera muy repartida en todo el territorio nacional. Trabajamos mucho en Teruel. Teruel. Ha crecido muchísimo. Sí, en Teruel, en Salamanca, en Cuenca, estamos muy repartidos, aunque aún, pese a todo, el 80% de nuestra actividad o el 70% está en la provincia de Soria y el entorno de Soria, o sea, te quiero decir, todo lo que es la parte de Zaragoza, de La Rioja o de Guadalajara que colinda con eso, para nosotros es como si fuera Soria. Copiso tiene muy buena referencia en las empresas cárnicas. Sí, hombre, nosotros somos una empresa que estamos muy profesionalizados, tenemos una estructura muy verticalizada, estamos desde hace ya muchos años empezamos a trabajar con conceptos de eficiencia y bueno, pues hemos crecido en esa línea y hoy sí somos una empresa de referencia. No sé si la situación, el conflicto bélico de Rusia en Ucrania está afectando en parte también, imagino, a Copiso. Sí. Evidentemente está afectando, seguramente en menos medida, porque date cuenta que nosotros, afortunadamente este año fue un buen año de cereal y nosotros tenemos garantizado de cereal. España es un país que compraba la mayor parte, España es deficitaria en más de 20 millones de toneladas de cereal y de esos 20, casi 15 se los compraba a Ucrania. Con lo cual, el cortar el grifo de Ucrania nos ha puesto en un problema muy serio, como España. Pero Soria no es deficitaria, Soria tiene garantizada, o sea, nosotros tenemos cereal para cubrir de sobras todo lo que es esta campaña, con lo cual, aunque nos ha afectado, pues nos ha afectado en mucha menos medida que a cualquier otro. Realmente hay muchos factores que nos ponen a nosotros en muy buenas condiciones de competitividad. Este es uno, no tener, pues el cereal al final puede ser más caro o más barato, pero no, el que tenemos nosotros es nuestro, o sea, lo tenemos cerrado, lo tenemos guardado en casa y lo vamos a utilizar. Luego habrá que tendrá el coste que tenga, pero tenemos garantizada la producción. El tema del gas y todo esto, pues claro, todo esto nos influye, pero también afortunadamente nosotros no gastamos gas en la fábrica, que gastamos biomasa, que esto, aunque no, hoy se está demostrando, pues eso, que la biomasa que utilizamos para las calderas de vapor la producimos con la madera de los montes de Soria, con lo cual tampoco necesitamos el gas de Rusia para producir el pienso. O sea, hay una serie de condicionantes que nos ponen en muy buenas condiciones. Incluso, por ejemplo, ahora con la huelga esta de transportes, el hecho de estar en Soria, de tener prácticamente el 90% de la mercancía asegurada, pues hace que esto lo podamos llevar con bastante bien. Incluso también tengo que agradecer aquí en Soria, aún a pesar del paro este de transportes, el tema de los repartos con cubas se ha respetado por parte de las asociaciones que han convocado esto. Han entendido que es fundamental que a los animales no les falte comida y yo lo agradezco desde aquí y lo tengo que reconocer, que ellos tendrán sus razones, las entiendo perfectamente porque nosotros también tenemos transporte y sabemos la cuenta de resultados de los camiones y agradecemos que nos hayan dejado mover el pienso por lo menos para el consumo de los animales. Difícil situación, la verdad, la que están viviendo. Sí, es muy difícil y la estamos viviendo todos, Sí. Porque la subida de lo que son los carburantes nos está repercutiendo en los costes a todos. Yo me da un poco miedo pensar cuando toda esta inflación se traslade a la cadena alimentaria, porque no se ha trasladado. En el momento la están asumiendo las pérdidas de los productores, pero tarde o temprano se desplazarán y casi da vértigo pensar en cómo va a subir la cesta de la compra. O sea, te digo que lo que nos ha pasado con la energía, nos puede pasar también con los alimentos y eso es peligroso. Sí, la verdad que pone un poco los pelos de punta solo de pensarlo, ¿no? Pero bueno, Sí. esperemos que no se dé esa situación, al menos de la magnitud que muchas veces pensamos. Sí, esperemos. Pascual, para terminar ya la entrevista, me gustaría preguntarle en qué momento de su vida se encuentra, teniendo en cuenta que lleva prácticamente toda la vida en Copiso. Sí, hombre, pues fíjate, yo llevo en Copiso desde el año 90 y ya, voy a hacer este año 60, es decir, ya me llega, hasta ahora yo llevaba la dirección técnica de la parte de piensos y todo esto, y hace un año y pico se me promocionó, se jubiló el anterior gerente y me nombraron gerente a mí. Tampoco, yo la verdad que
mi tema, que era la producción animal, y pues era un tema que dominaba, estaba en mi zona. Ahora ha sido un salto cualitativo que en principio me pilló un poco de sopetón, pero la verdad que, oye, tengo mucha ilusión por el desarrollo. La verdad es otra visión de las cosas. Me han tocado también unos años un poco complicados, pero yo lo veo también como la perspectiva que tengo, pues es que tampoco tengo ya muchos años de vida laboral por delante, pues 5 o 6 años, pero yo todo lo veo como retos y estoy entusiasmado. O sea, sí, la verdad que estoy muy a gusto y muy agradecido que al final de tu vida laboral tu empresa te reconozca y te lleve un poco a la dirección, ¿eh? Ahora un poco ya mi trabajo ahora es más que nada tomar decisiones y bueno, que no pues, es fácil, ¿eh? Tampoco. no es fácil, ¿no? Pero bueno, para tomar decisiones pues hay que un poco de intuición, un poco de experiencia y luego sobre todo información. Mi trabajo fundamental es estar muy informado de todo lo que ocurre en mi entorno para acertar más veces de las que me equivoque, que al final también todos nos equivocamos alguna vez, ¿no? Pero la verdad que una cosa que al principio vi con cierto escepticismo, pero hoy me gusta lo que estoy haciendo. Me alegra escucharle, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pascual López, director gerente de Copiso, primero por dedicarnos su tiempo y segundo por explicarlo todo también y darle la enhorabuena por todo lo que habéis conseguido. Bueno, yo y otros muchos. Antes que yo ha habido, o sea, esto, Copiso, muchos de los socios que hay hoy, yo ya conocía a sus abuelos. O sea, esto ha sido toda la gente, o sea, por un lado, la gente que ha trabajado en Copiso, los socios porque al final, fíjate, un socio de una cooperativa, al final deja la cooperativa y deja un patrimonio detrás, a los que vienen detrás, que muchas veces no, o sea, es decir, es una labor, mucho mérito y mucha generosidad el dejar esta empresa tal como está hoy para las generaciones de agricultores y ganaderos que van viniendo. Es un lujo tener una sociedad como esta, una cooperativa como esta en Soria. Mucho éxito para el futuro. Pues muchas gracias a vosotros. Y a todos los espectadores que nos están viendo esta noche en casa, muchísimas gracias también por llegar a esta parte del programa. Nosotros volvemos dentro de muy poquito, en próxima semana, en más contenido de Canal 9 Campo.